eventos en donde el libro es protagonista. Y a través de la obra de diferentes autores vamos a poder, como escuela, poder proyectarnos hacia la comunidad y también hacer partícipes tanto de la recepción crítica a nuestros estudiantes. En este caso, siguiendo con el programa que hemos establecido para esta semana, el día de hoy nos acompaña el poeta y narrador y crítico y amigo Alfredo Herrera. También en la mesa nos acompaña el docente José Gabriel Valdivia, poeta y también crítico literario. De tal manera que la secuencia va a ser de esta manera. Primero participará el profesor Valdivia y luego nuestro invitado de honor, que es el poeta Alfredo Herrera. Buenas noches. Buenas noches, caro Alfredo y señor encargado de la Escuela de Literatura y Lingüística, en su dirección, caros estudiantes. Bueno, me cabe, como en otras veces, presentar a un amigo entrañable y que va más allá de mi propia memoria y el tiempo de nuestras vidas. Alfredo Herrera también pasó por estas aulas, pero también estudió periodismo y hoy dirige la biblioteca Mario Vargas Llosa. Creo que en su biografía literaria hay algunos logros en la poesía y este que nos tiene ahora reunidos, ¿no? Premio del Banco Central de Reserva del Perú, concurso novela corta Julio Ramón Ribeiro 2023, del cual pasaremos a comentar algunos aspectos que consideramos necesarios por tratarse sobre todo de una escuela de literatura. En primer lugar, yo quisiera reflexionar sobre el término novela corta. Porque bueno, me preguntaba hasta dónde es una novela corta. No he leído las bases, seguro Alfredo nos contará. Se cuentan por caracteres, por páginas, pero en la edición del libro casi la novela tiene 250 páginas. Entiendo que esta discusión sobre la novela corta dice lo siguiente, ¿no? Ya se deja el rumor de las grandes y voluminosas novelas, y con ellas también nos dicen adiós muchos de sus autores. Y no solo nos dicen adiós en sus novelas, sino también nos han dicho adiós con sus vidas. Me refiero concretamente a dos escritores naturales como García Márquez y Carlos Fuentes, que quizás produjeron las más bellas novelas cortas del mundo. Me refiero a Aura, de Carlos Fuentes, y El coronel Notile, quien la escriba, de García Márquez. Pero también con ellos y con muchos otros se dio, como decía, la voluminosa novela. Creo que ahora los jóvenes ya no atormentan
algunos lectores con novelas más allá de las 500 páginas. Y entiendo que eso es parte del contexto también del desarrollo de las sociedades. Y creo que los Gutiérrez Correa, los Vargas Llosa, los Bryce Echenique, que nos entregaron esas voluminosas novelas, también quedarán en la historiografía literaria. Pero la realidad peruana que nos cuenta quizás sea lo que nos anime siempre a leerlas. Pero vivamos, dicen tiempos del pensamiento sintético, de la novela sintética. Y entonces los escritores se han visto obligados a utilizar herramientas narrativas y también, de algún modo, lenguajes literarios novedosos para expresar siempre las realidades y en este caso la realidad peruana. Porque esta novela de Alfredo Herrera la tenemos que ubicar en el marco de la realidad peruana y si entendemos el Perú en su diversidad dentro de la realidad subperuana. Desde los años 80, el postgrado anuncia el cese de la escritura compleja y se hace más simple, menos barroca, y su retórica se concentra quizás en dos grandes figuras retóricas, la parábola y la alegoría. Extraordinaria novela parabólica, por ejemplo, es Babel, el paraíso de Miguel Gutiérrez Correa. Quizás un antecedente importante para los jóvenes escritores de ahora. Y de los grandes maestros que habían enseñado otras formas y otras intenciones narrativas, ya, como dijimos, quedan en el pasado. Si habla de la realidad literaria de una novela, y esta novela tiene tres realidades literarias. ¿Y cuáles son esas realidades literarias? Que están expresadas, una, en la historia de Robert y Ross, otra en la historia de las primas Guevara, y otra que es quizás la que más sorprende. ¿Y por qué? Cito. Sorprende por muchas cosas, por su lenguaje, por las técnicas y también por lo que propone desde la perspectiva narrativa. Dice, ¿no? Es que se me fue el separador y ahora estoy mi memoria visual. Bueno, ¿qué llama la atención en esta parte que, mejor dicho, la voy a explicar muy bien según Alfredo? ¿Con quién habla Ernesto? ¿O quién refiere a Ernesto? ¿Es un anónimo? Solo tiene una libreta de apuntes. Y esa libreta de apuntes nos sitúa en una fecha. ¿Qué pasó el 17 de octubre? Y eso se queda sin resolver. Al quedarse sin resolver, creo que desde la crítica podemos tratar
dos cosas. Me ha sorprendido que no hay en esta novela una escritora light. En los 90 mucho se hablaba de la escritora light. De hecho, que la víctima, con toda la insania que se le trató, fue Jaime Bailey en la novela peruana. Pero, digamos, para la época, era pues justo darme con todo al último pituco. Pero pasado el tiempo, creo que muchas de sus novelas, sobre todo No le digas a nadie, y Los últimos días de la prensa, son novelas valientes, escritas con vigor. De otro lado, por los tópicos, y en mi camino, en la literatura subperuana, y fundamentalmente arequipeña, porque Alfredo se ha desplazado con mucha habilidad en tres espacios: Puno, Cusco y Arequipa. Y yo traigo a colación en esta sala acerca de un término, no sé, conversar con mis estudiantes, si también podríamos hablar de una novela histórica light. Pongo como ejemplo Capacocha, Espejos de Luna y Las alas de la libélula. ¿Y por qué utilizo el término de novela histórica light? Porque es una invención de un poeta. Los poetas inventamos cosas, pero el crítico tiene que dar razón, tiene que argumentar. Aquí hay hechos históricos en esta novela. Hechos históricos como, por ejemplo, el conflicto de la emancipación, ¿no? A través de las primas Guevara y su hermano. Incluso Melgar, Tupac Amaru están dando vueltas por la historia, en una de las historias de la novela. De otro lado, ese 17 de octubre, velado, oculto, probablemente aluda a un momento de la violencia política, pero se escabulle, se esconde, y solamente hay una vez la palabra explosión. Hay también en el carnet de este sujeto, que no tiene nombre, pero que habla con Ernesto, una serie de direcciones, de personajes con los cuales conversa imaginariamente. Pero creo que el gran problema es si esto que está en esa libreta de apuntes es mentira o es verdad. 1. 2. Si eso que está en esa libreta de apuntes es un olvido o es un recuerdo. Esa confusión del redactor de esta libreta aún me lleva a pensar de que la novela, bueno, toma un tópico histórico veladamente, toma otro tópico histórico del siglo XIX veladamente, pero toca también una historia contemporánea de Robert y Roto, dos turistas, un profesor que llegan al Cusco. Pero esa historia le da origen al título, Las alas de la libélula. Entonces, yo me preguntaba, decía, ¿por qué tantas cosas históricas? Pero no es una novela histórica, pero hay muchas cosas históricas. Y el otro elemento también que me llamó la atención fue la presencia de ese espacio llamado Cotimbo, que yo mismo no sé si existe o no existe, ¿no? Si realmente
Mónica llega a Cotingo, pero Cotingo está en la historia del siglo XIX, Cotingo está en la historia presente. Creo que estas reflexiones van también para ya perfilar quién narra las andas de la libélula. Claro, son juegos de la pirotecnia del narrador, pero el escritor ha aprendido mucho en estos últimos años a ocultarse. Y es labor del crítico descubrirlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está oculto? ¿Detrás de quién? Pero no con la finalidad de relacionarlo con el ser humano, sino simplemente para poder escudriñar el punto de vista del narrador. Voy a leer la parte final, voy a usar mis lentes. Alfredo nos dirá si es o no es una novela histórica, porque este crítico está diciendo que es una novela histórica light, ¿no? La novela de Rosa nos sirve para meditar varios aspectos de lo que hemos hablado y establecer nuevos sentidos que los escritores plantean a través de las técnicas que dominan y los lectores que buscan. Creo que por allí está también una de las virtudes que le ha valido el premio. Herrera nos cuenta en una hermosa parábola del tiempo el futuro pretérito, esa confusión de pasado, presente y futuro que los vanguardistas nos legaron. Y para esto está la permanente paradoja del recuerdo y el olvido, de la memoria, de la mentira y de la verdad. Y nos habla del acá, del allá, de mundos que vienen desde la eternidad y se van a la eternidad. También nos trae muchos escenarios sureños y un espacio mítico, Cotimbo. De la misma manera nos cuenta historias venidas de la historia y también vinculadas probablemente a los linajes cusqueños con los Guevara. También nos trae el mundo del turismo y la arqueología y de la misma manera como aquel viejo Heráclito meditaba, permanentemente Heráclito está presente, permanentemente Heráclito está cuestionado, permanentemente Heráclito no sabe si es el río, son las aguas, o si es el mismo, o al final no es ni el mismo ni el río. De otro lado, hay un fantasma que habla, que escribe, que cuenta en una libreta mágica que es probablemente el documento de hechos y personajes que seguramente se han de perder en el tiempo, pero que viven en el tiempo. Muchas gracias. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bueno, primero quiero agradecer profundamente la invitación de la Escuela de Literatura para participar en esta reunión de presentación del libro en este marco de actividades por el mes de las letras. Agradecer al profesor Juan Yofra y a José Gabriel Valdivia, cierto, amigos entrañables también, por permitir este espacio. Esta es la primera vez que se presenta la novela estrictamente en calidad de presentación. Solo ha habido una entrevista virtual donde una periodista lectora ha desentrañado un poco las historias, los mensajes, y hace unos días en Cusco, en Tacna,
una breve reunión en la que expliqué un poquito de cuál ha sido el proceso de la novela y nada más. Esta reunión se convierte en esa presentación de la novela y me alegra mucho que sea en este lugar, en este espacio y con ustedes. Hay un par de preguntas que ha dejado José Gabriel para que yo las deba responder. Y entiendo que la literatura en general no debería ser explicada. O sea, debería leerse, interpretarse, disfrutarla y muchas veces, y sería en el mejor de los casos, ni entenderla ni buscar explicaciones. Solo tener el placer de disfrutar la historia, el poema o el producto literario, el producto creativo. Y yo me excuso en esa premisa para no dar muchas explicaciones y además para mantenerme yo todavía con la incógnita de saber por qué se ha premiado esta novela. Y voy a ser muy íntimo, muy personal sobre ese tipo de sentimientos. Pasó mucho tiempo para entender, por ejemplo, por qué obtuve hace muchos años el premio Copé de Poesía. Cuando yo releía mi libro premiado, no entendía dónde el jurado le había encontrado algo valioso, qué les había gustado y por qué había sido puesto en el primer lugar de una larga lista de propuestas. Hasta que, en algunas conversaciones como esta, fui escuchando algunas explicaciones. Más o menos lo mismo me está sucediendo en este caso. La novela se escribió más o menos en unos 2 años, estrictamente, en el sentido de empezar a escribirla y terminar de escribirla. Aproximadamente 200 años. Sin embargo, 2 años. Esa es la parte de las ambigüedades y las mentiras de las que hablaba José Gabriel. 2 años de escritura efectiva, digamos. Sin embargo, hay un hecho real al que yo asistí y presencié aproximadamente en los años 90 y cuya noticia ha dado vueltas en mi cabeza pensando convertirla en un cuento, en una narración, en un estudio, en una crónica periodística, y eso ha girado tanto que finalmente en esta historia ha encontrado su lugar. Entonces hay hechos que han sucedido, reales, que se han introducido, han encontrado su espacio en esta novela. Y ahí hay una segunda idea que sí quisiera compartirles. Me parece que el tema de la ambigüedad en la literatura en general es fundamental. Recordaba, por ejemplo, hace unos días en la presentación de la novela del profesor Juan Alberto Osorio, algunos inicios de las más importantes novelas de la historia de la literatura, que empiezan precisamente con esa ambigüedad. En un lugar de la Mancha del cual no quiero acordarme. ¿Dónde es? ¿De qué está hablando? ¿Qué cosa precisa hay? O muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Muchos años, ¿cuántos años? Muchos, son 5, son 20. ¿Cuál es la medida para entender que esos son muchos años? Entonces, esa ambigüedad es parte de cómo se ha ido construyendo la novela y qué cosas históricas, reales, se introducen aquí y qué otras cosas son netamente ficción, creaciones que permiten simplemente desfogar algo de creatividad que uno ha llevado. Y en ese afán se han ido tejiendo las historias, han ido tomando forma, han ido apareciendo personajes, algunos que han tomado, digamos, una ruta muy particular, otras en las que el autor, en este caso quienes hablan, han
manipulado esas historias para que tengan un sentido. Y también, por supuesto, una investigación científica de la historia para no cometer algunos errores, ¿no? Para que coincidan algunas fechas de momentos históricos y algunos nombres también. Así que todo eso se ha ido conjugando en 3 historias. Una, es cierto, contemporánea, de las que ha hablado el profesor José Gabriel, de 2 turistas, uno de ellos profesor universitario que llegan al Cusco, y tienen un sentido, un objetivo que se va a diluir por hechos cotidianos, una marcha, por ejemplo, una huelga, una marcha en la calle impide la reunión entre el profesor y el rector de la universidad, por ejemplo, ¿no? Algo que puede ser cotidiano para todos nosotros. Pero para explicar ese objetivo, o para que se entienda ese objetivo, aparece la historia de hace 200 años del proceso de la independencia, donde se podría explicar por qué este historiador que llega a Cusco busca ciertas pruebas de un hecho histórico. Y la tercera historia, también en un espacio ambiguo, pero con algunos datos muy explícitos: la lucha política, por ejemplo, el proceso de los últimos años en el Perú, y que genera el tránsito de una persona que sale del Perú y retorna, pero no se explican fechas ni espacios, simplemente esa acción de salir y de retornar. En medio de estas 3 historias se juntan no los personajes ni sus historias, sino el espíritu de las épocas. Y ahí abro un paréntesis para manifestar una visión personal. Nuestro país la historia de nuestro país está llena de interrupciones. Probablemente no haya hasta hoy un proceso político que haya tenido un principio, haya logrado sus objetivos, haya tenido un final y después un cambio. Todos nuestros procesos políticos han sido interrumpidos, y violentamente. Entonces, esta es una teoría que puede ser fácilmente corroborada o discutida si alguien hace un estudio histórico al respecto. Pero algo de eso está puesto en la novela, porque eso es algo muy natural. Otro dato que quisiera compartir es que en este afán de entender por qué ha sido premiada la novela, he revisado algunas páginas, no me he leído completamente otra vez, pero sí me he dado cuenta de que hay mucho símbolo, no sé si mucha metáfora, pero hay incluso personajes muy simbólicos. Menciono uno como una pista. Una de las primas Guevara tiene 2 hijos. No se conocen los padres. Un hijo es blanco y la hija es de rasgos andinos. Y no se conoce padre de ninguno de los 2. Sin embargo, siento que ese personaje puede ser un símbolo del mestizaje, por ejemplo. Puede ser un símbolo de la patria, por ejemplo, que pare hijos distintos. Por ejemplo, ¿no? En realidad eso lo estoy reflexionando recién, porque no estaba en el plan de la novela. Uno no escribí la novela pensando tener estos personajes, estos símbolos, estas metáforas. No. Entonces, la lectura es la que hace que uno vaya descubriendo qué cosas hay detrás de esa novela. No voy a ocupar mucho tiempo, pero sí quisiera dar algunas ideas más. Creo que es urgente volver a repasar nuestras formas de lectura. Hay varios planos de lectura, ¿no? Todos sabemos que
podemos descifrar unas palabras, unas frases, etc. Ese sería el primer plano de la lectura. Si ustedes alcanzan a leer el título, dice Las alas de la libélula, y todos lo leen y todos saben que dice Las alas de la libélula. Ese sería el primer plano. Un segundo plano sería entender por qué se llama Las alas de la libélula. Y es un ejercicio mental. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se llamaría Las alas de la libélula? ¿Qué tienen las alas de la libélula, por ejemplo? ¿No? Un tercer plano de lectura tendría que ir la relación entre eso que estamos interpretando y la realidad que está a nuestro alrededor. Sería válido, por ejemplo, si en el pensamiento de alguno de ustedes diría, las alas de la libélula está hablando algo sobre, digamos, tradición andina o mitología andina. ¿Cierto? Ustedes saben que la libélula, la charchazuga, tiene muchos mensajes en nuestro mundo. Entonces, probablemente ese sea un tercer nivel de lectura. El cuarto nivel de lectura, que es al que deberíamos aspirar, es ya entender el mensaje y ponerlo en práctica según nos corresponda a cada uno. Hago este paréntesis porque justamente uno de nuestros grandes errores de interpretación de nuestra realidad es que no alcanzamos a tener esos niveles de lectura en nuestra realidad. Pasan por nuestro lado, por decir por nuestras narices, muchos sucesos diariamente y probablemente muchos lleguemos a casa sin saber si hemos aprendido algo o no en el día. Si ustedes llegaran a casa y alguien les pregunta ¿qué has aprendido hoy día?, ¿qué les dirían? ¿Qué de nuevo hay hoy día? Si llegamos a casa y no hemos aprendido nada hoy día, ha sido un día inútil, ¿no? Entonces, yo creo que la literatura puede ayudarnos a entrar a esos procesos de lectura, de entendimiento, de razonamiento respecto a lo que está pasando a nuestro alrededor. La literatura va a ser una de esas armas para que podamos ir entendiendo nuestra historia, nuestra realidad, buscándole interpretaciones. Probablemente en las páginas de esta novela sí se encuentre un poco de eso, ¿sí? Entender por qué algunos hechos históricos en el Perú pueden explicar el cómo estamos ahora, ¿no? Estamos pasando de la celebración del Bicentenario y no entendemos todavía qué ha fallado en el proceso para estar como estamos. Hay estos elementos que podrían interpretarse en ese sentido. Insisto, yo no escribí una novela por el Bicentenario, no escribí una novela histórica, y ahí la respuesta al profesor Valdivia: no es una novela histórica, es una novela de ficción que tiene elementos históricos para poder establecer una línea narrativa, una historia coherente, ¿no? Que se puede leer como una novela histórica, sí, dependerá del lector. Que se puede leer como una novela contemporánea, también dependerá del lector. Que hay elementos que puedan interpretarse, digamos, del realismo mágico, no sé, de lo histórico, de los elementos que nos han marcado como peruanos, sí, puede haber, pero eso va a depender mucho de cómo el lector aborde la novela y qué cosas se encuentre para su beneficio. Yo estaría muy contento de que se lea la novela y después digan, qué bonito, nada más, sin esperar que se interprete. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Yo voy a estar muy atento a comentarios como el que ha hecho José Gabriel para ver, para tratar de entender cuál es el valor que se le ha dado a esta novela. Algunas cosas complementarias. Sí es bueno explicar un poco el título de Las alas de la libélula, que es muy metafórico. Las alas de la libélula son, pues, en la naturaleza las alas teóricamente más fuertes que hay.
por la proporción del insecto, ¿no? O sea, para cargar ese pequeño cuerpo, para volar a tal velocidad, para batir las alas a tal velocidad, tienen que ser unas alas muy, muy fuertes. Pero al mismo tiempo las alas de la libélula son muy frágiles, son casi transparentes, ¿no? Entonces probablemente por ahí vaya la metáfora final de la novela. Es decir, hay cosas en nuestra vida cotidiana, en nuestro actuar como personas, que nos pueden hacer muy fuertes, pero al mismo tiempo muy frágiles. Hace muchos, no jugaré con la ambigüedad, pero hace algunos años conversaba con José Gabriel. Me gusta conversar mucho con José Gabriel porque es muy crítico. A veces hace preguntas extrañas respecto a algo muy cotidiano, y eso genera unas conversaciones muy saludables. Y él decía en alguna oportunidad, ¿por qué los seres humanos somos tan débiles y no podemos lograr un equilibrio, incluso como objeto? Y cuando puso eso en la conversación, yo no entendía a dónde iba a llegar. Pero el asunto, la explicación era muy, muy sencilla. Podíamos estar muy tristes en un momento y muy felices en otro. Y un buen saludo podría equilibrarte, hacerte fuerte. Y una mala situación podría debilitarte tanto al extremo de la soledad, de la nostalgia, de la depresión. Entonces, pero eso es muy cotidiano. Y a veces no nos sentamos a conversar sobre eso. Tenemos otras prioridades en nuestra conversación y casi nunca nos sentamos a decir cómo estamos. Entonces, probablemente las alas de la libélula puedan ser una metáfora en ese sentido. Eso dependerá del lector. Es decir, tan fuertes y al mismo tiempo tan frágiles, ¿no? Y bueno, las alas de la libélula aparecen en la historia por un objeto, por una libélula casi de juguete, que aparece al final de la historia y que va a enlazar algunas de las, digamos, de los mensajes. Y otra cosita que quería comentarles es que sí, a muchos les ha sorprendido el que yo publique una novela. Más les debe haber sorprendido que haya ganado. Yo, por supuesto, soy el primer sorprendido. También José Gabriel explicaba cómo fue el proceso. La novela breve, los teóricos son los que tienen que ponernos límites para explicar, ¿no? La novela breve hasta las 70 páginas, de ahí una novela, de ahí una novela corta, de ahí una novela larga, cuál es la novela amplia, etc. Pero yo andaba escribiendo esta historia, la terminé, la compartí con un amigo, me hizo un par de recomendaciones y ahí corregí y estaba latente la novela sin saber qué hacer. Hasta que me enteré de la convocatoria, cumplía las bases que pedían 150 páginas, creo, en Word, en las normales, y estaba dentro de ese límite, y a ojo cerrado mandé la novela con la esperanza, no de ganar, sino de que haya una lectura objetiva de la novela. Y es muy fácil responder, si no ganaba quiere decir que algo estaba mal, y había que seguir trabajando. Y que si ganaba quiere decir que estaba bien y era un mayor compromiso de seguir trabajando otras cosas. Pero la sorpresa de unos decía, ¿por qué si él es poeta, se ha publicado tantos libros de poesía, etcétera, ahora escribe novela? ¿Cuál es el cambio? No hay ningún cambio. Pienso que el escritor en general debe estar preparado para escribir un poema, como una novela, como un artículo, como un ensayo, como una crónica. Que se especialice o que se esfuerce o que se sienta más cómodo en uno u otro género es la elección del escritor. Pero, en mi caso, siempre escribí cuentos, he publicado varios cuentos, escribo permanentemente artículos de opinión, he publicado libro de ensayo,
Entonces sí, puedo estar cumpliendo mi función de escritor, mi oficio de escritor. Y para eso hay algo que uno aprende a veces más tarde que temprano, que es disciplina, responsabilidad. A veces la juventud nos lleva por los pasillos equivocados o nos desvía por otros, pero finalmente uno dice hay que ser disciplinado, hay que ser responsable con lo que uno escribe y ahí va encontrando los resultados. Así que esa es más o menos la historia de estas tres historias. He aceptado la invitación de la facultad para compartirlas con ustedes, para que puedan motivar la lectura, para que puedan motivar la escritura, para que puedan motivar también el estudio de algo que todavía está sin respuestas y que seguramente en estas aulas pueda ir buscándose las respuestas. También yo dejo como preguntas. Esta es una novela regional, por ejemplo, es historia de la novela regional del Perú. Es una novela, digamos, temporal. Se estudia en nuestras facultades de letras la literatura regional, cuáles son los tópicos para entenderlas como regional, etc. Y finalmente me voy a quejar con ustedes, porque esta es la primera presentación del libro, de otra situación nacional, que es el tema del centralismo. Lima, que es la capital mundial del centralismo, todo el tiempo nos demuestra y nos sigue diciendo que Lima es Lima y el resto no existe. Y me voy a quejar públicamente porque cuando se dan los resultados del premio, por ejemplo, ningún medio de comunicación de Lima anuncia el premio. Y lo celebran, sí, los amigos, los medios, las radios, la televisión de los periódicos, las revistas de todo el resto del país. Y me quejo porque no es que diga yo quiero aparecer en el Comercio, ¿por qué no estoy en esas páginas? Ahí debería estar. Me quejo no por eso, sino porque se sigue aceptando, se sigue haciendo natural, se sigue naturalizando esa forma de ver el Perú desde un solo punto de vista. El resto no existimos para ellos, pero hay que entender que desde acá existimos mucho más que ese espacio limeño, con mucho más valor, con mucha más resistencia, con mucha más identidad y espero con mucha más responsabilidad, porque finalmente este país de los que hablan estas novelas está hecha por nosotros, por quienes venimos haciendo parte del Perú desde nuestras casas, por decir, desde nuestros espacios. Y si no logramos superar o enfrentar esas vallas, otra vez volveremos a casa sin haber aprendido nada, sin haber hecho nada, ¿no? Así que les agradezco la atención, estos momentos, les agradezco que hayan tenido la paciencia de compartir estas emociones y ojalá que más allá de que la lean o no la lean, queden en la cabeza de los estudiantes la idea de que hay que hacer la literatura seria desde donde nos corresponde, ¿no? Porque ya hay mucho por hacer. Y a los amigos que ya no son estudiantes, que son maestros, también compartir el encargo de que hay que trabajar con ellos para que podamos tener mensajes mucho más claros respecto a lo que queremos como país, a lo que queremos como profesores. Bueno, muchas gracias por el momento y por su atención. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, solo queda agradecer a todos ustedes por su presencia, por acompañarnos en esta actividad, que desde luego honra a la Escuela de Literatura y Lingüística en el sentido de la presentación de la novela Las alas de la libélula. Y agradecer otra vez a Alfredo Herrera
por la experiencia que genera a los estudiantes y sobre todo por los trabajos que a futuro hemos trazado también como institución, con la presencia de autores como tú o como de repente otros autores puedan también sumarse a este esfuerzo de divulgar su obra como una institución que está obligada justamente a valorar los textos y sobre todo a construir una recepción crítica que explique y que justifique de alguna manera también las cosas que a veces se suscitan, ¿no?, en torno al sistema literario nacional. Bueno, buenas noches, y el libro también está a la venta para aquellos que deseen adquirirla. Está el autor y pueden también aprovechar para hacer algunas consultas. Buenas noches. Gracias.